mi familia fingió que mi ex estaba en coma. Déjenme darles un poco de contexto. Tengo 34 años, soy mujer, y hace un par de meses se finalizó mi divorcio. Mi ex esposo, vamos a llamarlo Yadiel, no estaba muy contento con eso, pero para mí no tiene ningún sentido, porque él fue quien tuvo la culpa. Él fue quien engañó. Así que realmente debería haberlo visto venir, porque engañar obviamente es algo que no se puede negociar en ninguna relación. Pero lo que más me sorprendió fue que no solo él pensara que yo lo iba a perdonar. Su familia, e incluso la mía, también parecían creer que yo debía haberle dado otra oportunidad. Estuvimos juntos 8 años, casados 5. Y por el simple hecho de haber estado tanto tiempo juntos, todos parecían pensar que yo debía haberlo perdonado. Porque al final del día, él fue quien vino a mí y me confesó todo el año pasado, diciendo que quería ser honesto conmigo y darle otra oportunidad a la relación. Me dijo que había estado teniendo una aventura con su secretaria durante los últimos meses. Pero que la había terminado porque se sentía demasiado culpable, especialmente porque sabía que yo nunca le haría algo así. Y por eso quería empezar de nuevo. Quería intentar terapia de pareja. Pero para mí, en el segundo en que me dijo la verdad, todo había terminado. Como cualquier otra pareja, también habíamos tenido nuestros altibajos en el pasado. Y últimamente él había estado actuando muy raro, distante, y en el fondo yo tenía la sospecha de que algo iba muy mal en nuestro matrimonio. Había pensado que tal vez me estaba engañando. Pero aparté ese pensamiento de mi cabeza porque no quería creerlo. Hasta que él mismo lo confesó. Así que tuve que enfrentar la realidad, y en una semana me fui de casa. Y poco después pedí el divorcio. Fue difícil, pero de todas formas logramos divorciarnos, y hace unos meses todo se finalizó. Desde entonces no he tenido nada que ver con él. También me he mantenido bastante distante de mi propia familia, porque no fueron muy comprensivos durante el divorcio. Y seguían diciéndome que, al final de cuentas, esas cosas pasan en los matrimonios y que siempre se pueden arreglar. Que no tenía que empacar e irme tan rápido. Y que al menos debería pensar en la terapia o algo así. El hecho de que intentaran convencerme de quedarme con un tipo que me había engañado simplemente, no tenía ningún sentido. Por eso había estado tomando distancia de ellos. Y ahora creo que voy a tener que cortar toda relación definitivamente, por lo que pasó hace unos días. Todavía me cuesta procesarlo, porque es algo tan raro y francamente tan absurdo. Pero antes de contarles lo que pasó, déjenme explicarles por qué no había cortado el contacto con mis padres hasta ahora. Todavía seguía en contacto con ellos y trataba de estar presente para ellos. Es porque mi papá ha estado luchando contra la leucemia los últimos años. Y obviamente, en una situación así, no quería cortar la relación con mis padres por eso. Me contuve, pero ahora ya no sé qué pensar. El incidente ocurrió hace un par de días. Recibí una llamada de mi suegra, desde un número que no reconocí. Contesté, y tan pronto como respondí, empezó a llorar, rogándome que no colgara, diciéndome que realmente necesitaba que la escuchara. Y como estaba tan histérica, decidí oírla. Entonces me dijo que aparentemente mi ex esposo Yadiel había tenido un accidente de auto horrible y había entrado en coma hacía una hora más o menos antes de que ella me llamara. También me dijo que, mientras todavía estaba algo consciente, había estado pidiendo por mí. Así que me rogaba que fuera al hospital a verlo, para ayudarla a entender las cosas, porque yo era la última persona de la que él había estado hablando. Obviamente me sentí terrible, porque aunque ya no quiero nada con él en lo romántico, estuvimos juntos mucho tiempo, y esto era algo grande. Así que inmediatamente anoté el nombre del hospital y me dirigí hacia allá, dejando todo mi trabajo y pidiendo el día libre porque esto era una locura. Estaba muy preocupada por él, y durante todo el camino al hospital solo rezaba para que no le pasara nada malo. Pero al final descubrí que todo era una broma enfermiza. Cuando llegué al hospital y pregunté por él en recepción, me dijeron que no había nadie con ese nombre. El personal de recepción estaba muy confundido con lo que les decía, aunque yo pensaba que les estaba dando toda la información correcta que mi suegra me había dado. Después de unos minutos, decidí salir y llamarla, porque pensé que tal vez había habido una confusión, que quizá estaba en el lugar equivocado o algo así. Así que la llamé. Ella contestó y sonaba mucho más tranquila en esa segunda llamada. Me dijo que fuera al restaurante justo detrás del hospital, que ahí me explicaría todo. Obviamente eso sonaba muy sospechoso. Le pedí que me explicara por teléfono, pero me dijo que no podía, que era importante y que quería verme en persona. Para ese momento ya me había dado cuenta de que algo raro estaba pasando, pero aún así fui al restaurante porque quería llegar al fondo de todo. Entré al restaurante, y en cuanto crucé la puerta, vi a un montón de personas de pie.
mis padres, mi hermana mayor y su esposo, los padres de Yadiel y, por supuesto, el protagonista del momento, Yadiel. Todos estaban alrededor de una mesa con un enorme pastel encima, y todo el lugar estaba decorado como si fuera una fiesta. Obviamente estaba en shock, porque eso no era en absoluto lo que esperaba. Entonces leí las palabras en el pastel y en el cartel que colgaba arriba, que decía, bienvenida de vuelta. Y claramente eso era ridículo, porque yo no iba a volver con nadie. Pero quise escuchar qué tenían que decir sobre todo esto. Así que los dejé hablar mientras yo no decía nada y me quedé ahí en silencio. Todos hablaban muchísimo. Los dejé seguir y seguir, porque quería saberlo todo. Y al final pude concluir que todo esto había sido idea original de la madre de Yadiel, porque quería comprobar si todavía me importaba o no. Luego se puso en contacto con mi mamá, y tanto mis padres como mis suegros pensaron que era una idea brillante. Después hablaron con él, y él también estuvo de acuerdo en que era la mejor forma de saber si todavía me importaba. Y ahora, como yo estaba ahí, eso confirmaba que aún tenía sentimientos por él, simplemente porque me habían manipulado para presentarme por un hombre que supuestamente estaba al borde de la muerte. Literalmente me habían mentido, diciéndome que mi exesposo había caído en coma después de pedirme a mí tras un accidente casi fatal. Y me habían manipulado de esa manera solo para intentar convencerme de que todavía sentía algo por él y de que lo correcto sería volver con mi ex infiel. Incluso mientras lo escribo, sé lo loco que suena. Pero honestamente, en ese momento, cuando estaba ahí, ni siquiera podía entender cómo se les ocurrió pensar que eso iba a funcionar. Pude haberles gritado. Pude haberme desgañitado gritándoles. Pero no tenía sentido hacerlo. Ellos estaban tan convencidos de sí mismos. Realmente creían que esto iba a funcionar, por eso se habían tomado la molestia de reservar el restaurante y hacer todos esos preparativos, solo para aprovecharse de mi amabilidad. Bueno, yo sabía que no tenía sentido desperdiciar mis palabras con ellos. Así que simplemente me di la vuelta cuando terminaron de explicarlo todo, y salí corriendo hacia mi auto, que estaba en el estacionamiento del hospital. Por suerte nadie logró alcanzarme. Una vez que llegué al estacionamiento, encendí el auto lo más rápido que pude y conduje de regreso a casa, solo para alejarme de todos esos locos lo antes posible. Eso fue hace un par de días. Desde entonces literalmente bloqueé a todos los que estaban ahí. No quiero tener nada que ver con esas personas, porque honestamente siento que violaron todos mis límites. No tienen idea de lo que es aceptable o no en una relación, y creo que lo que hicieron fue simplemente asqueroso. La forma en que intentaron manipularme aprovechándose de la bondad humana básica es simplemente enfermiza. También bloqueé a mi hermana y a su esposo, porque aunque no habían dicho mucho sobre la situación antes, esto deja muy clara su postura, creo yo. Lo único que me hace sentir un poco mal es el hecho de no estar hablando con mis padres. Y como dije, mi papá tiene leucemia, así que no sé cuánto tiempo le queda. Obviamente, en los últimos años ha sido un proceso de altibajos. Ha estado recibiendo tratamiento y ha estado respondiendo bien y todo eso. Pero aún así, no es como si ya estuviera fuera de peligro. Y con estas cosas, nunca sabes lo que puede pasar. Así que eso es lo único que me hace dudar un poco. Y tal vez soy la mala por no querer hablar con él, pero no lo sé. Siento que lo que mis padres hicieron simplemente no fue aceptable. Y deberían haberlo sabido. Deberían haber sabido mejor. El hecho de que me insistieran tanto en darle una segunda oportunidad ya era inaceptable, especialmente después de que el mismo Yadiel me confesó que me había engañado. Y creo que, como buenos padres, deberían haber apoyado mi decisión de dejarlo, en lugar de intentar convencerme de lo contrario. Pero bueno. Aún así, estaba dispuesta a perdonarlos, a dejarlo pasar y estar ahí para ellos como apoyo emocional, aunque me mantuviera algo distante. Pero ahora ya no lo sé. ¿Creen que sería una mala persona si los corto definitivamente? Soy la mala por querer cortar relación con mi papá, que tiene leucemia, y con mi mamá también, por cruzar mis límites y manipularme para que volviera con mi exmarido infiel. Actualización 1. Hola, primero que nada, quiero agradecerle a todos los que comentaron en mi publicación y me dijeron que no estaba equivocada por no querer tener contacto con mi ex esposo después de lo que hicieron. Eso realmente validó lo que estaba sintiendo. Y sí, he decidido que no voy a hablar con ellos. Porque sinceramente, estos últimos meses ya han sido bastante difíciles para mí. Y lo mínimo que podrían haber hecho era apoyarme emocionalmente. Pero ni siquiera hicieron eso. Y además de eso, decidieron empeorar las cosas y hacerme todo aún más difícil, participando en esa idea estúpida que mi suegra, por alguna razón, pensó que iba a funcionar. Así que sí, en fin, ha sido duro, y no necesito hacer mi vida aún más complicada.
Y tampoco necesito sentirme culpable por no querer hablar con mis padres cuando ya dejaron muy claro que no respetan lo que quiero para mi vida. Y ni siquiera creo que esté siendo irrazonable ni nada. Quiero decir, estuve con este tipo 8 años, y terminó engañándome. Y además, siendo honesta, esa fue la única vez que él me contó sobre una infidelidad. ¿Quién me asegura que no lo había hecho antes? Tal vez sí, y simplemente nunca me lo dijo. Entonces, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Olvidarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado? No voy a hacer eso. No soy ese tipo de persona. Tal vez a otros les funcione, pero no puedo imaginar que eso funcione para mí. Una vez que mi confianza se rompe para siempre. Y nunca puedo fingir que la situación va a mejorar. Y si eso aplica para Yadiel, también aplica para mis padres. Sí. No estoy diciendo que, si me piden disculpas, jamás los voy a aceptar o que nunca los volveré a ver. Tal vez lo haga. Pero una cosa que sé con certeza es que nunca volverá a hacer lo mismo. Y eso es horrible, pero es lo que hay. Porque al final del día, ellos fueron los que arruinaron todo con lo que hicieron. Y es muy triste, porque como ya dije, mi papá ha estado enfermo y mi mamá lo ha estado cuidando sola, porque mi hermana tiene su propia familia. Así que naturalmente no tiene tanto tiempo. Tiene su trabajo y 2 hijos que cuidar, así que los visita cada fin de semana, pero no puede hacer más que eso. Yo era la que los visitaba con frecuencia, asegurándome de que mis padres supieran que estaba ahí para ellos. Y esto fue lo que obtuve a cambio. Es simplemente injusto. No hay otra forma de decirlo. No estoy diciendo que hayan tratado mejor a mi hermana ni nada de eso. No se trata de eso. Esto no es entre mi hermana y yo. Esto es entre mis padres y yo. No entiendo por qué no pudieron simplemente mantenerse al margen, incluso si no querían apoyarme. Nunca lo entenderé, porque crecí teniendo una buena relación con ellos. Siempre hice todo lo que me pedían. Siempre traté de ser una buena hija. Pero ahora ya no sé qué pensar. Honestamente, personalmente creo que esto definitivamente tiene que ver con un problema de control. Porque, como dije, siempre fui una buena hija, y eso significa que siempre obedecí a mis padres. Siempre hice todo lo posible por cumplir con lo que esperaban de mí. Ya fuera en mi vida académica, en mi carrera o incluso en mi vida personal, siempre traté de hacer lo correcto por ellos. Porque sentía que se los debía, ya que siempre hicieron todo lo posible por darle a mi hermana y a mí todo lo que necesitábamos y queríamos. Así que lo mínimo que podíamos hacer era no decepcionarlos. Pero cuando les dije a mis padres que me iba a divorciar porque Yadiel me había engañado, vi en sus caras que estaban extremadamente decepcionados. Durante un par de días no me dijeron nada. Pero después intentaron decirme que habían hablado con Yadiel y con su familia, y que sabían que él quería darle otra oportunidad a nuestra relación. Que quería revivirla yendo a terapia de pareja o algo así. Y me dijeron que les gustaría mucho que yo le diera una oportunidad, porque al final del día, cosas así pasan en muchos matrimonios y la gente puede superarlo si realmente lo quiere. Que la gente puede hacer que funcione si de verdad se lo propone. Y que ser divorciada no es para los débiles. Y que ellos saben que yo no soy débil, pero que aún así no querían que me divorciara, porque sabían que, en el fondo, yo lo amaba, y que él definitivamente me amaba a mí. Me dijeron que ya había estado con él por mucho tiempo, así que no tenía sentido rendirme con la relación por un simple error. Así que lo mínimo que podía hacer era aceptar ir a terapia con él. También mencionaron que él venía de una buena familia. Que éramos compatibles. Y entonces soltaron la bomba, empezaron a insinuar que tal vez, si intentábamos tener un bebé, podríamos dejar todo eso atrás, porque estaríamos enfocando nuestra energía en otra cosa. No podía creer lo que estaba escuchando. Acababa de descubrir que mi esposo, después de 5 años de matrimonio, me había engañado, y su respuesta fue tratar de convencerme de tener un bebé con ese hombre. Como si pudiera usar al bebé como una especie de curita enferma para arreglar un matrimonio roto. Obviamente exploté. Estaba muy molesta, y tuvimos muchas peleas. Después de eso, me distancié de ellos. Creo que nunca superaron eso. Creo que lo tomaron como si yo los hubiera querido humillar o algo así. Y tal vez por eso están actuando de esta manera. No lo sé. Lo único que sé es que no es aceptable. Y sé que estoy haciendo lo correcto al sacarlos de mi vida. No sé por cuánto tiempo, pero bueno. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi publicación original aquí. Y he logrado sacar todo esto de mi cabeza y volver a mi vida normal, en el sentido de que dejé de pensar en toda esta situación tan seguido. Pero hoy, mis padres aparecieron en mi casa.
para ser totalmente sincera, no salió bien. Y no vinieron a disculparse. Así que, si alguien esperaba que eso pasara, lamento decepcionarlos. En fin, era fin de semana, y yo planeaba relajarme y descansar. Pero alrededor del mediodía, mis padres llegaron, y aunque mi plan era no dejarlos entrar, siguieron tocando el timbre una y otra vez. Mi mamá empezó a decirme que si no abría la puerta, se iba a poner muy triste. Y que ella y mi papá estaban dispuestos a pasar toda la tarde sentados afuera. Y hacía bastante frío, así que no quería que eso pasara. Sin otra opción, decidí abrir la puerta y les dije que no quería hablar con ellos. Que cuando estuviera lista, se los haría saber. Pero que, por ahora, no estaba lista para escuchar nada de lo que tuvieran que decir. Mi papá no quiso aceptarlo. Entró directamente, y obviamente no iba a detenerlo. Así que se sentó en el sillón, y en lugar de disculparse o algo así, empezó a decirme que estaba muy decepcionado de cómo me había comportado. Me dijo que estaba bien que no me sintiera feliz con lo que había pasado ese día, y que tal vez sí se habían pasado un poco de la raya. Pero que, al final, mi reacción había sido exagerada. Dijo que definitivamente había sido una sobrereacción de mi parte bloquear a todo el mundo, incluidos mis propios padres, mi hermana, que ni siquiera había dicho mucho, y hasta su esposo. Me dijo que había ido a mi casa para arreglar todo conmigo, porque tenemos que mantenernos unidos como familia, sin importar si quiero volver con mi ex esposo o no. Y el hecho de que ni siquiera se disculpara, ni fingiera estar arrepentido, y que, encima, fuera tan insistente y autoritario, realmente me cayó muy mal. Soy una mujer adulta. No tengo por qué soportar ese tipo de cosas. Y definitivamente no tengo por qué quedarme callada ante eso. Así que se lo dije claramente a mis padres. Y estaba furiosa. Les dije que se fueran. No se lo tomaron bien. Y por el tono que usé, mi mamá empezó a regañarme, diciéndome que esa no era la manera adecuada de hablarles a mis padres. Y eso me enfureció todavía más. Porque, como ya dije, no podía creer que siguieran tratándome como si fuera una niña de 5 años, incluso a mi edad. En mi actualización anterior ya había hablado de cómo todo esto parecía ser un problema de control para ellos. Y hoy me lo confirmaron. Solo quieren tener el control sobre mi vida. No les importan mis límites. No los respetan. Y mi paciencia estaba llegando al límite. Así que empecé a gritarles, porque había perdido completamente la calma. Y aunque no me gusta gritarle a la gente, hoy no pude evitarlo. Mis padres nunca me habían visto así. Normalmente soy bastante reservada y callada, así que empezara a gritarles en la cara, diciéndoles que se largaran de mi casa, era algo que definitivamente no esperaban. Les dije que la próxima vez que vinieran, más les valía que fuera para disculparse conmigo, porque de lo contrario no me interesaba escucharlos. Mis padres intentaron calmar la situación, trataron de que me tranquilizara, pero yo ya estaba demasiado alterada. Me habían sacado completamente de mis casillas. Así que no había forma de salvar esa visita. Al final se vieron obligados a irse, cuando empecé a decirles que, si no salían, iba a llamar a la policía. Y que, si después de esto querían hablar conmigo, tendrían que disculparse, porque de otra forma no estaba interesada. También les advertí que si volvían a intentar manipularme o presionarme, realmente se iban a arrepentir. Después de que salieron de la casa, cerré la puerta tan fuerte como pude. Y desde entonces he estado intentando calmarme. Tengo que decir que escribir todo esto me hizo sentir un poco mejor. Y ahora solo espero que me dejen en paz por un tiempo. Porque honestamente, en las últimas semanas, o más bien, en los últimos meses, todo ha sido extremadamente dramático y difícil para mí. Y no necesito más de eso. Solo quiero un poco de paz y tranquilidad. Y espero que, después de hoy, lo entiendan y lo respeten. Actualización 3. Hola, ha pasado una semana desde mi actualización anterior. Y desde entonces, después de la última interacción que tuve con mis padres, que no salió nada bien, decidieron no volver a molestarme. Y estoy realmente agradecida por eso. He estado bastante ocupada con el trabajo y con todo lo demás, así que habría sido muy incómodo tener que lidiar con más drama. Sin embargo, hace 2 días, Yadiel decidió ponerse en contacto conmigo. Me envió un correo electrónico. Al principio decidí no leerlo, porque no quería involucrarme en ningún drama nuevo que él intentara crear. Ya estaba harta de todo eso. Así que pensé simplemente en no leerlo. Pero la curiosidad me ganó. Lo abrí y empecé a leerlo de todas formas. Y, por suerte, no era nada malo.
Solo estaba intentando disculparse por todo lo que había pasado hasta ahora. Me dijo que lo sentía muchísimo por haber arruinado todo. Y que iba a intentar ser mejor por mí, para que eventualmente pudiéramos volver a estar juntos, porque no estaba seguro de si alguna vez iba a poder olvidarme. Me dijo que yo era la mujer más perfecta para él. Y que él lo había arruinado todo, y que estaba muy arrepentido. Además, reconoció que el hecho de que siguiera insistiendo en que no lo dejara, y que incluso hubiera intentado manipularme junto con su familia, era inaceptable. Y que ahora lo entendía. Dijo que había querido disculparse conmigo antes, pero que no encontraba las palabras para hacerlo. Y que tampoco había tenido el valor de ponerse en contacto conmigo. Pero que ahora sentía que ya era hora, y que quería dejarme saber que realmente lo lamentaba y que yo no tenía que responderle, pero que solo quería que supiera que de verdad estaba arrepentido por todo lo que me había hecho pasar. Bueno, supongo que es algo bueno que finalmente haya recapacitado y se haya dado cuenta de que lo que hizo no estuvo bien. Es algo bueno que se haya disculpado. Y obviamente no voy a responderle ni decirle que está bien y que lo perdono de corazón. Pero siento que esto es una especie de cierre que ambos necesitábamos. Para mí, obviamente, el divorcio ya había sido suficiente cierre. Pero esto también sirve, sinceramente. Ahora solo quiero seguir adelante con mi vida. Y espero que él haga lo mismo, porque merezco algo mejor. Y en cuanto a él, no quiero que se quede estancado en mí, porque nunca voy a volver. Actualización 4. Hola a todos. Ha pasado un año desde mi última actualización. Y hace un par de semanas, mis padres se pusieron en contacto conmigo. Esta vez decidí hablar con ellos. Durante este año, habían intentado comunicarse varias veces, pero siempre los rechazaba porque no estaba lista para hablar. Sin embargo, siento que ahora, después de tanto tiempo, estoy lista para darles una oportunidad. Así que vamos a cenar este fin de semana. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve una conversación real con mis padres por teléfono. Fue una llamada corta. Y principalmente fueron ellos hablando conmigo sobre cómo va mi vida y todo eso. Pero fue una conversación agradable. Y se sintió muy normal. Así que espero que eso marque el tono para la cena. Y tengo la esperanza de que podamos resolver las cosas. Obviamente no creo que podamos solucionar todo lo que pasó en una sola cena. Pero es un buen comienzo. Mi hermana también va a estar ahí, junto con su esposo. Pero con ella ya había arreglado todo hace bastante tiempo. Ella me dijo que fue un error haber participado en todo eso. Porque, en realidad, no tenía idea de cómo iba a reaccionar yo, ya que nuestros padres le habían hecho creer que, en el fondo, eso era lo que yo quería. Y ella se lo creyó. Así que me pidió disculpas con anticipación, y la perdoné. Y eso fue todo. Ahora siento que estoy lista para volver a ser parte de la familia. Cuidé a mi hermana embarazada y ella arruinó mi matrimonio. Mi vida acaba de explotar. No sé qué hacer ni a dónde ir. Todo estaba yendo perfecto, hasta que dejó de estarlo. Todavía no puedo creer lo que pasó. No sé cómo voy a superar esto. Necesito decirlo en voz alta en algún lugar. Mis amigos lo saben. Mis compañeros de trabajo lo saben. Demonios, muchísima gente en mi vida sabe lo que pasó. Estoy demasiado avergonzada como para hablar de esto con ellos. Siento que todos me están juzgando. Lo peor es que siento que yo misma provoqué todo esto. Mi esposo, Ernesto, de 28 años, y yo llevamos 6 años juntos. Nos casamos hace solo 2 y hemos tenido una vida feliz. Arruiné todo al traer a mi hermana embarazada, Bianca, de 25 años, a mi casa. Fue un error enorme, un error que desearía poder deshacer. Básicamente crié a mi hermana yo sola desde que tenía 16 años. Nuestra madre no está en la imagen y no sabemos quién es nuestro padre. Tampoco tuvimos familiares que nos cuidaran. Solo nos teníamos la una a la otra. Amaba a mi hermana y no podía rechazarla cuando vino llorando a decirme que estaba embarazada. Dijo que el padre del bebé había sido una aventura de una noche y que no tenía manera de encontrarlo. Ya tenía 6 meses de embarazo y estaba demasiado asustada como para contármelo antes. Solo me lo dijo porque se estaba quedando sin dinero y ya no podía pagar el alquiler. No la juzgué ni nada. Sentí empatía por ella y le prometí que la ayudaría en todo lo que pudiera. Después de hablar con mi esposo, los dos decidimos que Bianca se quedara con nosotros hasta que pudiera volver a ponerse de pie. El plan era que Bianca se quedara con nosotros sin pagar renta y dejarnos cuidarla a ella y a su hijo por al menos 6 meses. Durante ese tiempo, tendría que buscar un mejor trabajo y luego conseguir su propio lugar.
Por supuesto, nosotros cuidaríamos al bebé gratis cada vez que lo necesitara. Se mudó con nosotros y todo estaba bien, hasta la semana pasada. De repente, Bianca me hizo sentar y me dijo que Ernesto era el padre de su hijo. Estaba llorando e hiperventilando mientras me decía que necesitaba ser honesta conmigo. Si soy completamente sincera, me costó mucho creerle. Ernesto es un hombre muy bueno, y yo confiaba plenamente en él. No acusé directamente a Bianca de nada, pero le dije que los tres teníamos que hablar del tema juntos. Nos sentamos y Ernesto negó todo rotundamente. Bianca seguía acusándolo de mentir y decía que él había estado interesado en ella desde que tenía 18 años. Para dar un poco de contexto, cuando conocí a Ernesto, Bianca había intentado coquetear con él y hasta le pidió salir. En ese entonces, Bianca y yo trabajábamos en el mismo restaurante para poder sobrevivir. Ella estaba buscando entrar a la universidad, y yo trabajaba en 2 empleos para poder mantenerla también. Ernesto la rechazó y le dijo que estaba interesado en mí. Yo no supe nada de eso hasta que mi hermana se fue a la universidad y yo empecé a salir con Ernesto. Le pregunté si estaba bien con que él y yo saliéramos, y ella me respondió de forma positiva. Creo que en realidad nunca superó que Ernesto la rechazara y me eligiera a mí. Tal vez esa sea parte de la razón por la que fue tras él. Pero no solo lo acusó en privado, hizo algo mucho peor cuando me negué a creerle sin pruebas y Ernesto habló de hacerse una prueba de paternidad para demostrar su inocencia. Bianca fue y hizo algo horrible. Le envió un correo a la empresa donde trabaja Ernesto, diciéndoles que él la estaba abandonando y que era un irresponsable. No quiero revelar a qué se dedica mi esposo, pero esas acusaciones afectaron gravemente su carrera. Hubo toda una investigación por parte de Recursos Humanos, y estuvo en riesgo de ser despedido. Tuvo que pasar por un infierno para que le creyeran que lo estaban incriminando. Sus compañeros de trabajo se enteraron de todo esto porque Bianca fue hasta su lugar de trabajo e hizo un escándalo. Lo suspendieron por 2 días. Por suerte, lo llamaron de nuevo, pero la investigación sigue en curso. Mi pobre esposo ha pasado por el infierno. Todo nuestro círculo social se enteró de las mentiras que Bianca difundió. La eché de casa en cuanto Ernesto me llamó para contarme lo que había hecho en su trabajo. Mi hermana se fue a saber dónde y empezó a bombardearme a mí y a mi esposo con mensajes horribles. Me decía que estaba eligiendo a un hombre cualquiera por encima de ella, que le estaba llamando mentirosa sin razón alguna. Me reprocha haberla abandonado y echarla de casa en lugar de ponerme de su lado. No creo ni por un segundo que esté diciendo la verdad. De hecho, sé que ha estado detrás de mi esposo desde hace tiempo. He estado tratando de encontrar pruebas para ayudar a Ernesto con la investigación en su trabajo. Mi esposo y yo estábamos volviéndonos locos buscando una forma de demostrar su inocencia, hasta que algo de oro cayó en nuestras manos. La mejor amiga de Bianca, Galilea, de 25 años, me contactó por redes sociales. Me dijo que necesitaba confesarme algo sobre Bianca porque no podía soportar lo loca que estaba actuando. Me dijo que no había ninguna duda de que mi esposo no me había engañado, y que Bianca estaba mintiendo. Yo ya lo sabía y confiaba en mi esposo, pero Galilea tenía miedo de que mi hermana lograra que yo dudara de él. Me envió un par de capturas de pantalla de su teléfono, donde se veía claramente a Bianca planeando hacer que mi esposo se hiciera responsable de su hijo. No lo hacía solo como una especie de venganza, como yo había pensado al principio. Lo hacía porque sabía que los posibles padres no tenían dinero suficiente para mantener al bebé, si es que lo hacían. Pensó que, como mi esposo tiene un buen trabajo, él podría hacerse cargo completamente del niño. También estaba segura de que si lo presionaba y lo chantajeaba lo suficiente, él se vería obligado a cuidar tanto de ella como de su hijo. Le había estado diciendo a Galilea que yo ya había disfrutado de un buen esposo durante 4 años, y que ahora era su turno. Solo leer eso me dio asco. De verdad no sé qué decir ante algo así. Compartimos cosas en la infancia y en la adolescencia, pero jamás se me ocurriría querer compartir a un esposo si ella tuviera uno. En ese momento, perdí todo respeto por Bianca y me quedó claro que había perdido la cabeza. En las capturas, había mensajes de Galilea diciéndole a Bianca que debía detenerse y confesar, porque lo que estaba haciendo era simplemente algo malvado. Incluso trató de razonar con mi hermana y le dijo que yo nunca la perdonaría si llegaba a enterarme, pero Bianca solo seguía diciendo que no le importaba. Decía que encontraría la manera de ponerme en contra de mi esposo también. Su plan era seguir insistiendo hasta que yo empezara a dudar de mi esposo y crear suficiente presión sobre Ernesto para obligarlo a hacerse responsable de ella y de su hijo. Leer esos mensajes me dieron ganas de vomitar. Mi esposo ni siquiera pudo comer después de que le mostré lo que Galilea me había enviado. Me siento tan mal por él. Ernesto no se merece nada de esto.
También me siento culpable de que haya tenido que pasar por tanto por mi culpa y la de mi hermana. No puedo evitar maldecir el día en que la traje a mi casa. Esto está pasando por mí. Es porque dejé entrar a una serpiente en mi hogar. No sé si mi esposo algún día podrá perdonarme. De hecho, estoy medio preparada para que me deje por todo esto. El drama y la presión lo están consumiendo, y sé que ya está cansándose de todo. Me llena de rabia pensar que mi hermana le haya hecho algo tan horrible. La casa donde vivimos en realidad pertenece solo a Ernesto, porque la compró antes de casarse conmigo. Cuando le propuse que mi hermana se quedara con nosotros durante su embarazo, él podría haber dicho que no. Él es una persona reservada y le gusta tener una casa tranquila, pero entendió que la situación era delicada y aceptó que debíamos hacer todo lo posible por ayudar a Bianca. Bianca se aprovechó de su generosidad y su amabilidad, y simplemente destruyó su vida. Dios, a veces ni siquiera puedo mirar a mi esposo a la cara. Logré que Bianca dejara de acosarnos después de mostrarle las capturas que me dio Galilea y amenazarla con llevarla a los tribunales por difamación. También tenemos pruebas de que planeaba alterar las muestras de ADN para que pareciera que Ernesto era el padre. Le dije claramente a Bianca que íbamos a demandarla por lo que hizo. Ella cambió por completo de actitud y ahora me ruega que no presente cargos. También sabe que tengo pruebas de que acosó repetidamente a mi esposo mientras vivíamos en la misma casa. Ernesto nunca me había contado sobre esos incidentes porque no quería causar un conflicto entre mi hermana y yo. Ella se le acercó y trató de comportarse de forma inapropiada con él varias veces antes de decidir mentirme sobre la paternidad de su bebé. No tengo pruebas de todas las veces que lo hizo, pero sí tengo algunas grabaciones de nuestras cámaras de seguridad donde se ve claramente que estaba acosando a mi esposo, incluso cuando él le decía que se detuviera. Bianca sabe que, si Ernesto decidiera presentar cargos por acoso, tendría un caso sólido. Ella se metería en un gran problema y podría terminar en la cárcel. Sé que es una posibilidad pequeña o casi nula, pero le dio suficiente miedo como para cambiar de actitud. Ha estado llenando mi teléfono con mensajes de voz llorando, rogándome que la perdone y piense en ella y en su hijo. Aunque Ernesto y yo ya no nos importamos en lo más mínimo por Bianca, estamos un poco indecisos sobre qué hacer. Hay un bebé inocente involucrado en todo este desastre, y por eso Ernesto ha estado dudando en presentar cargos. Él es un buen hombre, porque cualquier otra persona en su lugar habría ido a la policía de inmediato. No he podido hablar mucho con él sobre esto porque me siento avergonzada, sin importar qué. Me siento parcialmente responsable por lo que pasó. Ya ni siquiera puedo mirarlo a los ojos, especialmente porque siempre luce tan devastado. No sé qué hacer ahora. Quiero apoyar a mi esposo, decirle que estoy con él. Me pone triste pensar que mi pequeño sobrino sufrirá por las acciones de su madre. Estoy completamente fuera de mí en este momento. Mis amigos no saben qué decir, y no tengo familia propia. Estoy bastante segura de que mis suegros me están maldiciendo y llamando de todo por haber traído a mi estúpida hermana a mi casa y arruinar la vida de Ernesto. Me siento tan perdida y sola ahora mismo que no sé a dónde más acudir. Sé que recibiré juicios duros aquí y estoy lista para afrontarlos. También les voy a suplicar que me den algún consejo, para poder ayudar a Ernesto y pedirle su perdón. Edith. Lo siento mucho, pero no tengo energía para responderles uno por uno en los comentarios. Voy a incluir algunas cosas aquí para aclararles. Por favor, tómense el tiempo de leer todo esto. Algunos de ustedes tienen dudas sobre por qué mi esposo no me contó antes sobre los intentos de Bianca. Ya mencioné en el post que no quería causar una ruptura entre nosotras. Al principio, Bianca a veces culpaba a sus hormonas por su comportamiento, así que Ernesto pensó que era algo aislado. Pero como siguió haciendo cosas inapropiadas, se dio cuenta de que Bianca probablemente no era tan inocente como fingía. Él estaba dividido entre contarme y mantener la paz. En realidad, había planeado decírmelo la noche en que Bianca vino a hablar conmigo. Sé que no miente porque esa mañana me había dicho en privado que quería hablar sobre Bianca y que era algo serio. Supongo que Bianca lo escuchó y decidió adelantarse a él para hablar conmigo antes. En cuanto a lo que Bianca hacía, lo tocaba de forma inapropiada, intentaba acorralarlo y besarlo. Nunca tuvo éxito. Sé que lo intentó varias veces, pero solo tenemos 2 grabaciones claras. Una fue en las cámaras de seguridad del camino de entrada, y la otra en el patio trasero. En ella se ve claramente a Bianca intentando manosear y besar a Ernesto, mientras él se aparta y le dice que se detenga. Hubo una conversación donde Ernesto le decía que estaba cansado de sus excusas y que tenía que dejar de acosarlo o le contaría a mí lo que estaba haciendo. Bianca, por supuesto, volvió a culpar a sus hormonas y le rogó que no arruinara su relación conmigo. Era el colmo viniendo de ella,
cuando estaba haciendo todo lo posible por arruinar nuestra relación. Me han preguntado por qué no eché a mi hermana en el momento en que hizo las acusaciones contra mi esposo. Bueno, ella estaba muy embarazada. No somos personas sin corazón, así que le dimos unos días para encontrar un nuevo lugar donde quedarse. Ella se quedaba en el sótano, separada del resto de la casa, así que pensamos que podríamos evitar vernos. Créame, me siento culpable por haberla dejado quedarse tanto tiempo. Estaba dividida entre echarla y darle un poco de tiempo por el bien de mi sobrino. Tal vez haya actuado con malicia, pero mi sobrino es inocente. No quería hacer nada que pudiera perjudicarlo. Es muy fácil decir lo que uno habría hecho en mi lugar, pero cuando te pasa a ti, todos esos pensamientos racionales desaparecen. Es difícil tomar decisiones correctas cuando la situación te está ocurriendo de verdad. Sé que muchos lo dicen con buenas intenciones, pero les prometo que no es tan fácil como creen. Aún así, acepto mi error y asumo la responsabilidad por todo lo que hice mal. De verdad me gustaría suplicarle perdón a mi esposo, pero me da demasiada vergüenza siquiera mirarlo a la cara. Demonios, apenas hablamos, y estoy segura de que probablemente está pensando en dejarme. Actualización 1. Hola a todos de nuevo. Esta será una actualización corta, y pronto vendrán más. Solo quería agradecerles a todos por su apoyo. Leí sus comentarios y me di cuenta de que no tengo toda la culpa de lo que pasó. Sí, cometí algunos errores, pero todo esto fue culpa de Bianca. Ustedes también me animaron a hablar con mi esposo y tener una conversación honesta sobre todo. Aunque fuera solo para pedirle perdón. Decidí hacer exactamente eso. Intenté hablar con él, pero no pude. Apenas podía mirarlo, así que decidí simplemente mostrarle esta publicación. Se tomó un rato para leerla y luego hizo algo que no esperaba. Básicamente se derrumbó llorando. Dijo que nunca me culpó ni un poco, y que no cree que yo deba cargar con el peso de lo que Bianca le hizo. Me dijo que había estado callado y parecía molesto todo el tiempo porque yo no hablaba con él ni lo miraba mucho. De alguna manera pensó que yo estaba dudando de él en secreto y que iba a dejarlo. Tenía miedo de no poder convencerme de que no había hecho nada. Eso me rompió por completo y empecé a llorar. Tuvimos una larga sesión de llanto seguida de una conversación profunda. Hablamos de todo, incluso de cómo nos sentimos ahora. Decidimos que necesitamos ir a terapia lo antes posible. La segunda cosa que decidimos fue que Ernesto iba a presentar cargos contra Bianca. Al principio, estaba un poco dudoso, especialmente porque no sabía cómo me sentía yo respecto a demandarla. Pero cuando le di mi apoyo, dijo que definitivamente quería presentar los cargos y demandarla. En realidad, me alegra que lo haga. Mi hermana necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Solo porque esté embarazada no significa que pueda escapar de sus errores y esperar que la gente la perdone. Ha hecho algo que va más allá de lo perdonable. Ernesto y yo ahora estamos buscando buenos abogados que se encarguen del caso. También planeamos ir a la estación de policía y presentar el informe lo antes posible. Sé que no es una actualización muy concreta, pero quería compartirla de todas formas. Ustedes realmente me ayudaron a ver que mi hermana estaba logrando romper mi matrimonio incluso sin estar ya cerca. De verdad necesitaba hablar con mi esposo y resolver esto entre nosotros. Me siento mucho mejor ahora que he hablado con él. Sé que esto no ha terminado y que habrá más drama cuando mi hermana se entere de que le estoy demandando. Solo espero que no vuelva a ir tras Ernesto. Y si lo hace, estaré allí para defenderlo. Definitivamente les actualizaré más adelante cuando tengamos más control de la situación. Mi suegra tiró mi pastel de boda. Mi esposo y yo hemos estado planeando nuestra boda de ensueño por más de un año. Queríamos que fuera una celebración simple e íntima de nuestro amor, rodeados de nuestra familia y amigos más cercanos. Mi madre, en particular, puso todo su corazón y alma en hacer que nuestro día de boda fuera extra especial. Ella horneó y decoró nuestro hermoso pastel de boda de 3 pisos, completo con intrincados diseños florales. Era la pieza central impresionante de nuestra recepción, y todos los que lo vieron comentaron lo delicioso que se veía. Sin embargo, mi suegra tuvo un gran problema con el pastel. Verás, el sabor que eligió mi mamá no era el favorito de su esposo. Desde el momento en que se enteró, empezó a insistirnos para que lo reemplazáramos con un pastel de supermercado que se ajustara mejor a los gustos de mi suegro. Mi esposo y yo nos negamos rotundamente. Era nuestra boda, y queríamos el pastel que mi mamá había hecho con tanto esfuerzo. Le dijimos claramente a mi suegra que el pastel se quedaría, y que tenía que respetar nuestra decisión. Pero el día de la boda,
Justo cuando los invitados empezaban a llegar y la recepción estaba a punto de comenzar, mi suegra decidió actuar por su cuenta. Mientras mi esposo y yo estábamos ocupados saludando a la gente, ella se coló en el salón de fiestas y tiró a la basura nuestro hermoso pastel de boda hecho a mano. En su lugar, había puesto un pastel genérico, sin gracia, comprado en un supermercado. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, mi esposo y yo quedamos absolutamente horrorizados al ver el reemplazo tan de mal gusto. Empecé a llorar, devastada al instante de que el trabajo de mi mamá hubiera sido tratado con tanta falta de respeto. Mi esposo enfrentó a su madre, quien, con aire altivo, nos dijo que el nuevo pastel era un compromiso, ya que el original no se ajustaba a los gustos de mi suegro. No hace falta decir que le pedimos que se fuera de la boda de inmediato. Ella hizo un gran escándalo, gritando que estábamos exagerando y que solo intentaba hacer que el día fuera mejor, pero nos mantuvimos firmes. Era nuestra boda, y no tenía derecho a tomar decisiones unilaterales de ese tipo. El resto de la recepción fue un poco confuso después de eso. Intenté hacer todo lo posible por sacar el incidente de mi mente y concentrarme en celebrar con nuestros invitados, pero el dolor por las acciones de mi suegra seguía ahí, y no podía evitar sentirme triste de que el hermoso pastel de mi mamá no hubiera recibido el aprecio que merecía. Finalmente, la noche llegó a su fin y colapsamos en la cama, agotados. No podía dejar de llorar. Mi esposo me abrazó mientras sollozaba, y podía sentir el peso de todo lo que había pasado. Él estaba preocupado por mí, y todo lo que quería era asegurarle que no era su culpa. Él no pidió nada de esto, y no quería que se sintiera responsable. Ya habíamos pasado por tanto, y yo estaba agradecida por su apoyo inquebrantable, pero aún así dolía. Dolía que alguien tan cercano a nosotros pudiera actuar con tanta falta de consideración hacia nuestros sentimientos, nuestros deseos y el significado detrás de todo lo que habíamos planeado. Mientras yacía allí en los brazos de mi esposo, me di cuenta de que no se trataba solo del pastel, se trataba de respeto. Se trataba de límites. Se trataba de la manera en que las personas que amamos eligen tratarnos. Sabía que no podíamos cambiar lo que había pasado, pero también sabía que teníamos que mantenernos unidos y asegurarnos de que nuestro matrimonio permaneciera fuerte. Ese día era sobre nosotros. Sin importar lo que hubiera sucedido, nos teníamos el uno al otro. Eso era lo que más importaba. Actualización 1. Las consecuencias del incidente del pastel de boda realmente se han convertido en una pesadilla, una que nunca pude haber anticipado. Lo que debería haber sido un momento de alegría y celebración para mi esposo y para mí, marcando el comienzo de nuestras vidas juntos, se ha visto opacado por un acoso constante y una abrumadora sensación de agotamiento emocional. Desde el mismo momento en que mi suegra fue escoltada fuera de la recepción después de su arrebato público por el pastel de boda, las cosas se salieron rápidamente de control. Lo que al principio parecía un incidente desafortunado pero aislado, ahora se ha convertido en una crisis completa, con nuestros límites siendo constantemente pisoteados y nuestras vidas dadas vuelta. El pastel, que fue un regalo reflexivo y profundamente personal de mi madre, se convirtió en el punto focal de la rabia de mi suegra. Fue un gesto hermoso, uno que le tomó a mi madre horas de preparación, usando una receta que ha pasado de generación en generación. Mi mamá hizo todo lo posible por hacerlo especial para nosotros, pero en lugar de apreciarlo, mi suegra eligió avergonzar públicamente el pastel, afirmando que no estaba a la altura de sus estándares ni de los de su esposo. Dejó muy claro que no era algo que pudiera permitir que formara parte de su celebración familiar, y lo descartó, literalmente, sin dudarlo. Hasta el día de hoy no puedo entender por qué pensó que era aceptable comportarse así. Pero en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones o incluso ofrecer una simple disculpa por lo que hizo, mi suegra decidió ponerse a la defensiva. Desde ese momento, comenzó una avalancha de mensajes de voz, textos y correos electrónicos llenos de furia. Cada mensaje de ella era más venenoso que el anterior. Nos acusaba de haberla humillado frente a toda la familia, de faltarle el respeto a ella y a su esposo, y de haber arruinado la recepción. Su tono estaba lleno de indignación, como si nosotros fuéramos los que habíamos hecho algo mal. Desde el principio fue evidente que su sentido de derecho había alcanzado un nuevo nivel, y que no tenía ninguna intención de soltar su papel de víctima. Lo que más me impactó, sin embargo, fue la completa falta de autoconciencia. Ella había destruido algo profundamente significativo para mi familia, y en lugar de mostrar siquiera una pizca de remordimiento, nos echó la culpa a nosotros. Al principio, mi esposo y yo intentamos bloquearla en algunas plataformas de comunicación, esperando que eso nos diera un respiro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que encontrara nuevas formas de contactarnos. Ya fuera usando nuevos números de teléfono, cuentas de redes sociales o incluso direcciones de correo electrónico distintas. Era implacable. Casi se sentía irreal,
como algo sacado de una película. Esa persecución constante y determinada por parte de alguien que simplemente no podía aceptar los límites más básicos. Lo que lo hacía aún más enloquecedor era el hecho de que mi suegra no se conformaba con acosarnos solo a nosotros. No. También tuvo que arrastrar a mi madre a todo esto. Comenzó a enviarle insultos a mi mamá, culpándola por el pastel mediocre de la boda y acusándola de haber causado división en la familia. Decir que esto fue doloroso sería quedarse corto. Mi mamá había hecho algo hermoso y desinteresado por nosotros, y aún así mi suegra no podía ver más allá de su propio ego para reconocerlo. No fue solo el tormento emocional lo que se volvió insoportable. Con el paso de los días, la situación se intensificó. Mi suegra y mi suegro llevaron las cosas a un nivel aún más extremo al amenazar con excluir a mi esposo de la herencia familiar. Dejaron claro que esa era su forma de intentar obligarnos a disculparnos y ceder ante sus exigencias. Básicamente, nos estaban diciendo, sin rodeos, que si no hacíamos las cosas a su manera, podíamos despedirnos de cualquier apoyo financiero futuro. La implicación era clarísima: o nos disculpábamos y dejábamos que mi suegra se saliera con la suya, o quedaríamos fuera de la riqueza y los recursos de la familia. Pero aquí está el asunto: aunque sus amenazas podían sonar graves, no tuvieron el efecto que esperaban. En lugar de ceder ante sus demandas, mi esposo y yo nos volvimos aún más decididos a mantenernos firmes. Fue desgarrador ver a mi esposo tan angustiado por la situación, especialmente porque involucraba a su propia familia. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentirme orgullosa de él. Por primera vez en su vida, se estaba enfrentando al comportamiento controlador y tóxico que había definido su relación con sus padres durante años. Dejó en claro que sus acciones eran inaceptables y que ya no íbamos a dejarnos manipular. Aunque sabía que no era fácil para él, podía ver lo importante que era para mi esposo priorizar nuestro matrimonio y nuestra felicidad por encima de las opresivas expectativas que su familia siempre había impuesto sobre él. No se trataba solo del pastel o de la herencia. Se trataba de su libertad para vivir su vida bajo sus propios términos. Como te podrás imaginar, esto creó una gran ruptura en la familia. Mi suegra y mi suegro ahora han anunciado que boicotearán todos los eventos futuros, incluyendo el nacimiento de nuestro primer hijo. Incluso han llegado al extremo de exigir que los hermanos de mi esposo elijan un bando. Esto ha puesto una enorme tensión en las relaciones con sus hermanos, quienes ahora se sienten atrapados en medio del conflicto. Algunos sienten simpatía por nuestra situación, pero otros tienen miedo de las consecuencias que podrían enfrentar si no se alinean con mi suegra y mi suegro. Ha creado un ambiente tóxico de tensión y división dentro de la familia, y es desgarrador verlo. Nunca imaginé que algo tan simple como un pastel de boda podría desencadenar una cadena de eventos tan devastadora. Para empeorar las cosas, este comportamiento no es nuevo en absoluto. Mi suegra y mi suegro tienen un largo historial de controlar los eventos familiares y siempre han asumido que su influencia económica les da derecho a dictar cada aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, durante nuestra fiesta de compromiso intentaron microgestionar cada detalle: la lista de invitados, el menú, incluso la música. Querían que todo se hiciera a su manera, y cuando nos opusimos, no les sentó nada bien. En ese momento pensamos que era solo un incidente aislado, pero ahora no puedo evitar preguntarme si ese fue el momento en que todo comenzó. Quizás esta sea su forma de enseñarnos una lección, demostrarnos que si no seguimos sus reglas, seremos castigados. Es una forma dura y cruel de pensar, pero parece ser su modo de operar. También me aterra que este comportamiento solo escale más a medida que se acerca el nacimiento de nuestro hijo. Ya puedo verlo venir: las constantes discusiones sobre el nombre del bebé, sus exigencias sobre cuándo y con qué frecuencia podrán visitarnos, y las inevitables peleas sobre cómo elegimos criarlo. Lo que debería ser el momento más feliz de nuestras vidas ya está manchado por su indiferencia tóxica. Y temo que solo empeore. No quiero nada más que darle la bienvenida a nuestro bebé en un entorno amoroso, de apoyo y en paz, pero eso parece cada vez menos posible con la forma en que van las cosas. A la luz de todo esto, mi esposo y yo hemos hablado seriamente sobre cortar todo contacto con sus padres. Es una decisión dolorosa y no la tomamos a la ligera. Nos importan estas personas, después de todo. Han sido parte de nuestras vidas por años, pero si su comportamiento sigue escalando, puede que no tengamos otra opción. No podemos permitir que su manipulación y su sentido de derecho envenenen nuestro hogar, especialmente con un bebé en camino. La idea de cortar lazos es difícil, y me rompe el corazón pensar que podríamos llegar a eso, pero no podemos seguir viviendo en un estado constante de estrés y ansiedad, temiendo lo que pueda venir después. Necesitamos proteger a nuestra familia, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles. Al final del día, todo lo que queremos es construir una vida juntos en un entorno amoroso y respetuoso.
No queremos estar constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, intentando complacer a personas que nunca estarán satisfechas, sin importar lo que hagamos. No queremos ser manipulados con culpa, amenazas o promesas financieras. Solo queremos vivir nuestras vidas, establecer nuestros propios límites y formar nuestra familia en paz. ¿De verdad es mucho pedir? No lo creo. Pero en este momento se siente como un sueño imposible, uno que se aleja más con cada día que pasa. El impacto emocional que todo esto ha tenido en nosotros ha sido abrumador, y es difícil imaginar cuánto más podremos soportar este tipo de comportamiento sin agotarnos por completo. Actualización 2. Los últimos días han sido una tormenta interminable de drama y tensión emocional, con las cosas alcanzando un nuevo y doloroso punto bajo. Después de nuestro intento de enfrentarnos a las manipulaciones de mi suegra y mi suegro, su comportamiento solo se ha intensificado, y el nivel de hostilidad con el que estamos lidiando es agotador. Todo comenzó poco después de la boda, cuando mi suegra decidió iniciar una cruzada personal para castigarnos por lo que ella percibe como nuestras acciones irrespetuosas en nuestra propia boda. Aparentemente, en su mente, cometimos una ofensa imperdonable al elegir honrar el pastel casero de mi mamá por encima del que ella insistía en ordenar de una pastelería exclusiva. A pesar de que su reacción inicial ya había sido lo suficientemente dramática, tirar el pastel de mi madre como si no valiera nada, desde entonces solo ha ido escalando. Eligió recordarnos ese momento todos los días, como si se tratara de una traición grave en lugar de una simple preferencia por un pastel hecho en casa en vez de uno comprado. Los mensajes de mi suegra comenzaron con correos de voz furiosos, exigiendo que nos disculpáramos por haberla avergonzado. Nos llamó desagradecidos, nos acusó de manchar la reputación familiar y aseguró que habíamos decidido aislarnos voluntariamente. También hubo mensajes de texto llenos de condescendencia, diciéndonos que obviamente no entendíamos lo que significaba ser parte de una familia de verdad. Sus palabras dolían, como si la boda hubiera sido para ella una oportunidad de imponer su autoridad sobre nosotros en lugar de celebrar nuestro amor. Pensé que bloquearla nos ayudaría a encontrar algo de paz, pero ha encontrado la manera de evadir cada intento de poner distancia. Nuevos números de teléfono, mensajes en redes sociales desde cuentas desconocidas e, incluso más inquietante, mensajes dirigidos a mi familia. Ha llamado a mi madre varias veces, gritándole por ponernos en su contra, culpándola por lo que ella llama el trato irrespetuoso que sufrió en la boda. Ha llegado tan lejos como para acusar a mi mamá de sabotear deliberadamente la recepción, convenciéndonos de elegir su pastel en lugar del que ella había encargado. Me siento avergonzada, furiosa y agotada al mismo tiempo, viendo como mi madre, que puso todo su corazón en crear un hermoso pastel hecho en casa, está siendo arrastrada a las rabietas vengativas y sin fin de mi suegra. Ayer recibimos una llamada de mi suegro, y sus palabras nos dejaron helados. Con un tono frío y calculador, le informó a mi esposo que lo excluirían de la herencia familiar si no reconocíamos nuestro error, y nos disculpábamos por la vergüenza que, según ellos, les habíamos causado. Mi esposo intentó razonar con él, explicándole que nunca habíamos tenido la intención de faltarles al respeto. Simplemente queríamos una boda que representara quienes somos y que honrara a ambas familias de una manera personal para nosotros. Pero mi suegro no se conmovió. Dobló su postura, diciendo que nuestra insolencia e ingratitud no quedarían sin castigo. La conversación fue brutal. Mi suegro ni siquiera se molestó en disimular el hecho de que consideraba nuestras decisiones de boda como una traición. Acusó a mi esposo de tirar por la borda años de tradición familiar, afirmando que estaba deshonrando el nombre de la familia por no hacer las cosas como ellos querían. Cuando mi esposo le respondió con calma que su castigo de quitarle la herencia solo reforzaba nuestra decisión de establecer límites, mi suegro se burló, diciéndole que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Al escuchar a mi esposo contarme la llamada, pude ver el dolor en sus ojos. No se trata del dinero o de la herencia. Se trata de la falta de amor y apoyo por parte de las personas que se supone deberían ser su familia. Él ha tenido una relación complicada con sus padres durante años, pero esto se siente como una línea que no se puede deshacer. El amor condicionado de mi suegra y mi suegro es algo con lo que él ha luchado toda su vida, pero ahora, en un momento que debería estar lleno de alegría y expectación, mientras esperamos a nuestro primer hijo, lo han convertido en un ultimátum: sométense a sus deseos o queden fuera. Lo que hace que todo esto sea aún más difícil es que ahora mi suegra y mi suegro están involucrando a los hermanos de mi esposo, arrastrándolos a esta situación tóxica. Han estado llamando y enviando mensajes a cada uno, pintándonos como los villanos y pidiéndoles que demuestren su lealtad, poniéndose de su lado. Los hermanos de mi esposo están atrapados en el medio, divididos entre querer apoyarnos y el miedo a enfadar a sus padres. Se ha convertido en un juego de poder tóxico,
donde mi suegra y mi suegro se ven a sí mismos como los reyes de algún retorcido reino, exigiendo lealtad de todos los que los rodean. Es desgarrador ver cómo sus hermanos, que antes eran tan cercanos a él, ahora comienzan a alejarse, temerosos de las consecuencias y nos apoyan abiertamente. Este debería ser uno de los momentos más hermosos de nuestras vidas. Nuestro bebé nacerá en unos meses, y deberíamos estar concentrados en prepararnos con emoción y amor para su llegada. En cambio, estamos lidiando constantemente con nuevos niveles de estrés y manipulación. Cada vez que suena el teléfono, nos tensamos, preguntándonos si será otro mensaje hostil o una nueva amenaza. Es como caminar sobre cáscaras de huevo, sin saber nunca qué vendrá después. Hemos hablado de la posibilidad de cortar completamente el contacto con mi suegra y mi suegro. Es una decisión dolorosa. No es algo que estemos tomando a la ligera. Ir sin contacto significaría cortar lazos también con el resto de la familia de mi esposo, ya que mi suegra y mi suegro seguramente exigirán que todos elijan un bando. A pesar de todo, todavía nos importan sus hermanos y otros familiares que han sido parte de nuestras vidas durante años. Pero al mismo tiempo, no podemos seguir viviendo bajo esta nube constante de estrés y toxicidad, especialmente con un bebé en camino. Tenemos que priorizar nuestra salud mental y el bienestar de nuestro hijo. La dura realidad que enfrentamos es que este comportamiento de mi suegra y mi suegro no es nada nuevo. Mirando atrás, mi esposo y yo podemos ver las señales de advertencia que siempre estuvieron allí. Desde el comienzo de nuestra relación, han tenido la costumbre de controlar cada evento familiar importante. Operan bajo la idea de que, como ellos pagan, pueden dictar cada detalle. Durante nuestra fiesta de compromiso, por ejemplo, mi suegra intentó microgestionar todo, la lista de invitados, el menú, las decoraciones e incluso nuestra ropa. Insistía en que siguiéramos su visión, descartando nuestras preferencias como innecesarias. Nos resistimos tanto como pudimos, pero al final terminamos cediendo más de lo que queríamos, con la esperanza de mantener la paz. Pero ahora veo que eso solo reforzó su creencia de que podía controlarnos. Me pregunto si nuestra decisión de priorizar el pastel de mi mamá sobre el que ella había pedido no fue la verdadera razón de su furia, sino simplemente la gota que colmó el vaso en una larga lista de pequeñas rebeliones donde intentamos afirmar nuestra independencia. Es casi como si estuviera tratando de darnos una lección, usando la herencia como un arma para obligarnos a volver a su control. Pero somos adultos construyendo una vida juntos, y no deberíamos tener que demostrar nuestra lealtad sacrificando nuestro respeto propio. Una de las cosas más difíciles de aceptar es el impacto que todo esto ha tenido en mi esposo. Él es naturalmente amable y comprensivo, siempre tratando de ver lo mejor en las personas. Verlo sufrir así, dándose cuenta de que el amor de su familia viene con tantas condiciones, es devastador. Ha sido mi roca durante todo esto, pero incluso él está sintiendo el peso de esta manipulación emocional constante. Puedo notar que le ha afectado profundamente. Últimamente ha estado más callado, procesando en silencio la realidad de que sus padres lo ven como una extensión de ellos mismos, y no como una persona con sus propios pensamientos y sentimientos. A pesar de su dolor, se mantiene firme, y no podría estar más orgullosa de él. Les ha dicho claramente a mi suegra y a mi suegro que su comportamiento es inaceptable y que no vamos a dejarnos manipular por su dinero. Ha dejado claro que va a priorizar a nuestra nueva familia, a mí y a nuestro hijo por nacer, por encima de sus demandas. Es un gran paso para él, enfrentarse a años de amor condicionado, y aunque es increíblemente difícil, puedo ver cómo se fortalece en su decisión de protegernos. Después de pensarlo mucho, hemos decidido dar el paso y cortar todo contacto. Nos comunicamos con sus hermanos para explicarles nuestra decisión, y afortunadamente, la mayoría lo entiende. Están dolidos y tristes por la situación, pero pueden ver que mi suegra y mi suegro no nos dejaron otra opción. Me rompe el corazón pensar que nuestro bebé podría crecer sin conocer a sus abuelos, pero no podemos permitir que ese tipo de toxicidad entre en nuestro hogar. Por supuesto, sabemos que esta decisión tendrá repercusiones. Mi suegra y mi suegro no son del tipo que se aleja en silencio. Se alimentan del drama y del control, y solo puedo imaginar hasta dónde llegarán para dejar clara su desaprobación. Probablemente conviertan esto en otra historia de victimismo, pintándonos como los villanos desagradecidos, que les dieron la espalda. Puede que incluso intenten contactarnos a través de otros familiares, arrastrando a parientes con los que no hablamos hace años para que nos hagan entrar en razón. Pero a estas alturas, ya hemos tomado una decisión. Nos negamos a permitir que nos roben la alegría y la emoción que este nuevo capítulo de nuestras vidas debería traernos. Mientras nos preparamos para la llegada de nuestro bebé, mi esposo y yo estamos concentrados en crear un hogar lleno de amor, respeto y paz. Les hemos dejado claro a mi suegra y mi suegro que nuestra familia no será un campo de batalla para sus juegos de poder mezquinos.
nuestro hijo merece algo mejor, y nosotros también. Aunque es doloroso alejarnos de personas que alguna vez fueron tan importantes para nosotros, tenemos la esperanza de que con el tiempo encontraremos sanación y paz. Por ahora, valoramos el amor y el apoyo que hemos recibido de mi familia y de nuestros amigos cercanos. Su bondad inquebrantable ha sido una luz en medio de este momento oscuro, recordándonos que la familia no siempre es solo la de sangre. Actualización 3. Tengo buenas noticias que compartir. Mi suegra y mi suegro finalmente han dado un paso atrás, bueno, más o menos. Después de semanas de acoso constante y amenazas, parece que por fin se dieron cuenta de que sus tácticas tóxicas no están funcionando con nosotros. Todo llegó a un punto crítico la semana pasada, cuando mi esposo y yo asistimos a un baby shower familiar para mi cuñada. Mi suegra y mi suegro aparecieron esperando que nos disculpáramos y rogáramos por su perdón para que nos aceptaran de nuevo, en la familia. Pero nos negamos a involucrarnos con ellos en absoluto. Cuando mi suegra intentó confrontarme nuevamente sobre el pastel de la boda, simplemente me di la vuelta y me alejé. Ella me siguió por toda la fiesta, gritando y despotricando, pero no le di el gusto de una respuesta. Luego mi suegro intentó acorralar a mi esposo, amenazándolo otra vez con excluirlo del testamento. Mi esposo, con total calma, le dijo que no necesitaba su dinero y que los únicos que se estaban haciendo daño eran ellos, al aislar a su propia familia. Eventualmente se dieron cuenta de que sus tácticas habituales de manipulación no estaban funcionando. Salieron furiosos de la fiesta, declarando que habían terminado con nosotros, y que no asistirían a ningún otro evento familiar. Debo admitir que me preocupaba un poco que eso significara que realmente cumplirían su amenaza de quitarnos la herencia. Pero unos días después recibimos una llamada de la hermana menor de mi esposo. Nos contó que mi suegra y mi suegro habían reunido a toda la familia para anunciar que retiraban las amenazas de herencia. Aparentemente, se dieron cuenta de que solo estaban aislándose más y arruinando su relación con todos sus nietos. Así que, al final, mi suegra y mi suegro básicamente se autoexcluyeron de nuestras vidas. No estarán presentes en el nacimiento de nuestro bebé ni en ninguno de los grandes momentos que se avecinan. ¿Y sabes qué? Estoy completamente de acuerdo con eso. Mi esposo y yo hemos decidido concentrarnos en las personas que realmente nos aman y nos apoyan, nuestras familias, nuestros amigos y, por supuesto, el uno al otro. Toda esta experiencia ha sido una auténtica pesadilla, pero estoy muy orgullosa de cómo mi esposo y yo la hemos manejado. Nos mantuvimos firmes, nos negamos a dejarnos intimidar y pusimos la salud de nuestro matrimonio y de nuestra familia en primer lugar. No ha sido fácil, pero saber que estamos haciendo lo correcto lo hace valer la pena. Tengo la esperanza de que algún día mi suegra y mi suegro se den cuenta de sus errores y hagan un esfuerzo sincero por enmendar las cosas. Pero hasta que eso suceda, seguimos adelante sin ellos. La vida es demasiado corta para permitir que personas tóxicas apaguen nuestra felicidad. Que venga el bebé y todos los recuerdos maravillosos que están por venir. De alguna manera, casi me siento agradecida de que todo este desastre haya ocurrido. Nos mostró quién es realmente nuestra familia, las personas que nos aman y nos apoyan incondicionalmente, sin expectativas ni exigencias. Las que celebran nuestras alegrías y nos sostienen en los momentos difíciles. Los hermanos de mi esposo han sido increíbles a lo largo de todo esto. Han estado pendientes de nosotros, ofreciéndonos un oído atento o un hombro para llorar. Nos han defendido frente a mi suegra y mi suegro, negándose a tomar partido, y nos han dejado claro que estarán ahí para nosotros y para nuestro bebé, pase lo que pase. Y, por supuesto, mi propia familia ha sido una fuente constante de fortaleza y consuelo. Mis padres, en particular, han sido un verdadero apoyo para nosotros. Se sintieron devastados al ver cómo se faltó al respeto al pastel de boda que tanto amaban, pero nunca nos culparon ni nos presionaron para reconciliarnos con mi suegra y mi suegro. En lugar de eso, nos han colmado de amor, apoyo y ayuda práctica mientras nos preparamos para el bebé. Me ha hecho darme cuenta de lo afortunados que somos de tener personas en nuestras vidas que realmente ponen nuestro bienestar en primer lugar. No esperan nada a cambio. No intentan controlarnos. Solo quieren vernos felices y prosperando. Y ese es el tipo de ambiente que queremos crear para nuestro hijo. Sé que cortar el contacto con mi suegra y mi suegro va a ser difícil. Habrá ocasiones y momentos importantes que se sentirán incompletos sin ellos. Y estoy segura de que habrá drama familiar y consecuencias que tendremos que enfrentar. Pero al final, realmente creo que es la decisión correcta para nosotros. Nuestro bebé merece llegar a este mundo rodeado de amor incondicional y apoyo. No necesita la toxicidad y el estrés que mi suegra y mi suegro han traído a nuestras vidas.
Y mi esposo y yo necesitamos poder concentrarnos en crear un vínculo con nuestro hijo sin preocuparnos constantemente por cómo manejar la próxima manipulación o la siguiente falta de respeto. Así que, aunque ha sido un camino increíblemente doloroso, estoy agradecida de que hayamos salido de todo esto más fuertes y más unidos que nunca. Mi esposo y yo somos un equipo, y estamos decididos a crear el tipo de familia sana y afectuosa que ambos deseamos desde siempre. Con el apoyo de las personas que nos aman, sé que podemos lograrlo. Y quién sabe, tal vez algún día mi suegra y mi suegro se den cuenta del daño que causaron y realmente intenten cambiar. Si eso llega a pasar, lo enfrentaremos cuando llegue el momento. Pero por ahora, estamos enfocados en el hermoso futuro que tenemos por delante. Nuestro bebé nacerá en solo unas pocas semanas, y no podemos esperar para darle la bienvenida a este mundo y llenarlo de todo el amor que se merece.